todo tipo de infecciones que obviamente la prevención está el quid de la cuestión y está en nuestras manos como otorrinolaringólogos poder hacerlo. Básicamente, agradecer también a este espacio que nos da la Facultad de Medicina y que hay tantos inscriptos. La realidad es que estoy muy contenta. ¡Qué éxito! Ah, profesor, doctora Né, qué éxito. Es de Bueno, ustedes el es éxito, es de una, ustedes. es bueno porque es compartido, es colaborativo y sos muy generoso Eh, para que todos podamos estar acá. El HPV es una enfermedad de transmisión sexual, sin lugar a dudas, y es la más importante y la de mayor frecuencia a lo largo y a lo ancho de este mundo, no solamente de este país, y en este país también da cuenta de eso. Aproximadamente una de cada cuatro personas ha tenido contacto con esta virosis y va a desarrollar o no algún tipo de enfermedad o algún tipo de expresión, y eso es importante no solamente para la salud y nosotros como profesionales, sino también epidemiológicamente para la salud mundial. Esto ya está en boca de todos. El HPV aparece habitualmente hasta en los diarios y se puede ver también en la televisión dando cuenta de lo que está sucediendo. Es un virus ADN de doble cadena de la familia del Viridae y este es algo que les traigo, que es el desarrollo, cómo se desarrolla en cantidad de casos relativos alrededor del mundo en relación a los dos géneros y cómo se expresa. Y lamentablemente, con el correr de los años, esto ha impactado de manera profunda en todo lo que es el área de cabeza y cuello y en la parte de orofaringe especialmente. Tiene relación con algunos aspectos determinados que ahora vamos a dar cuenta y la expresión es más importante en el género masculino que en las mujeres, a diferencia de lo que es el cáncer de cuello de útero, que hoy es la primera causa de muerte en este país y no así las expresiones genitales en los varones. Las vías de transmisión, bueno, ya son altamente conocidas a través del canal del parto y eso nosotros damos cuenta de aquellos pacientes que desde muy pequeños tienen expresiones de BPH en su laringe y nosotros estamos trabajando cercanamente al Garrahan en aquellos pacientes que son tratados allí y que después de 18 años son enviados al hospital para poder hacerles seguimientos y tenemos algunos casos particularmente de pacientes mujeres en la edad adolescente sin iniciación sexual por lo menos expresada que tienen expresiones de papilomatosis o VPH en la laringe, no así en la cavidad oral, y la verdad que son muy fluidas y que también muestran displasias. La actividad sexual, por supuesto, es la vía de transmisión más importante y esto tiene que ver decididamente con el contacto de las mucosas y como hablaban también anteriormente, los fómites también tienen que ver en aquellos elementos que puedan estar contaminados. Y ahí estamos nosotros también con la utilización del instrumental, con la utilización del rinofibrolaringoscopio, con el cuidado que nosotros tenemos que tener en referencia a la desinfección de todos estos elementos que utilizamos a diario en los consultorios de los otorrinos. Es más que conocido que no todos los pacientes que estén en contacto o que se hayan infectado con VPH van a desarrollar algún tipo de enfermedad oncológica más tarde y que el virus puede eliminarse y a lo largo de los años pueden tener una expresión. Nosotros hace tiempo pensaban y los trabajos demostraban que esto era de 10 años, hoy está más que visto y hay algunas series y hay algunos metaanálisis que demuestran que hay primoinfecciones de hace 30 años o que pueden demostrar los pacientes que hace 30 años que han tenido esta expresión, esta infección y lo pueden desarrollar. Recuerdo alguna vez haber tenido algún problema en el consultorio justamente en una pareja
por desarrollo de un carcinoma de orofaringe relacionado directamente con el BPH y de un señor y que su pareja nunca haya expresado esta enfermedad. Algunos de los genotipos importantes oncogénicos directamente son los que se muestran, ya lo sabemos, el 16 y el 18 son los más importantes y vamos a ver en otras series que son mundiales y hasta una de Córdoba que muestra que el 16 es el que casi está presente en todos los espacios. También contamos con el 6 y 11, pero tienen estos más incidencia en todo lo que es el área ginecológica y que tiene una evidencia poco adecuada desde lo epidemiológico. Entonces es fundamental hacer, genotipificar a cuál de los HPV corresponde, porque también esto tiene relación con la evolución y con el genio que pueda tener esa lesión con el correr de los años y el seguimiento que nosotros tenemos que hacer. Hay una palabra que es esta, el seguimiento de los pacientes. Y por ahí este es el quid de la cuestión. ¿Cómo se va a desarrollar y cuál es la patogénesis? Es la que se está demostrando en esta diapo que estamos mostrando. Acá está el virus, se pone en contacto con la mucosa que puede estar fraccionada o no, y esto penetra a través del epitelio y esto hace que cuando ingrese a la célula provoque una alteración del ADN de la misma provoque a su vez que tenga una replicación que sea anómala y actúe a través de la expresión del E7 y esto permita que después se produzca una replicación anómala transformando la infección y que persista esa infección a lo largo del tiempo y que con el correr de los años esto se vuelva anómala y hace una expresión mucho más aumentada desde el núcleo, del nucleolo de la célula epitelial para convertirse en lo que fuese en primer término una displasia, que puede ser de leve, moderada o severa, como vemos en muchos de los casos cuando vemos este tipo de lesiones para después convertirse en un carcinoma in situ y por supuesto después en un carcinoma epidermoide. ¿Cuáles son los pasos que acabamos de ver en esta imagen y se producen dentro de la célula? Bueno, por supuesto es la infección, es la pérdida del ciclo celular, como bien lo hemos aprendido en biología, la desregulación del mismo y la alteración que trae esto del ADN y la inestabilidad genómica por la expresión del E7 como lo habíamos dado. Hay factores determinantes que favorecen a la existencia porque si no, con la alta incidencia que tenemos de PVP-PH, encontraríamos muchos más pacientes de los que hoy por hoy encontramos con carcinoma, no solamente de orofaringe, sino también de laringe. El carcinoma de orofaringe se está expresando de una manera exponencial en relación a lo que es la laringe. La laringe está disminuyendo con el correr de los años a expensas de que aumenta el carcinoma de orofaringe, sobre todo relacionado con el BPH. Y la relación directa es con el tabaco y con el alcohol, como lo ha sido siempre en todo lo que es la patología oncológica de cabeza y cuello. Traigo un paper que resulta interesante para dar cuenta que esto sucede a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y que hay más de un cuarto de millón de nuevos casos a nivel mundial y que de esos pacientes el 60% está relacionado con este virus. ¿Está? Y que, como sabemos, por supuesto, el 90% de los tumores que aparecen en el área de la orofaringe están relacionados con los carcinomas epidermoides sin lugar a dudas y que tendrían sin lugar a dudas también mejor pronóstico. Este es un metaanálisis de la prevalencia del BPH y como ven es a lo largo y a lo ancho del mundo. Algunos pacientes algunos de estos estudios son en Europa,
más parecido a la idiosincrasia que nosotros vivimos, algunos de Italia, uno de Estados Unidos, y tenemos uno importante que es en la ciudad de Córdoba, de Crísculo, y lo que van a ver la expresión de que el genotipo 16 está en todos las series que estamos viendo con importante cantidad de pacientes. Tengamos en cuenta esto. Vuelvo a decir lo mismo, la genotipificación resulta muy importante. La verdad que nosotros no tenemos mucha bibliografía, como sucede en muchos de los casos, sobre la prevalencia, pero este paper de hace 10 años da cuenta que tenemos los genotipos muy parecidos y también la relación en referencia a la edad de los pacientes en los donde se pueden detectar los mismos. Hay factores de riesgo, como bien dije con anterioridad, que favorecen la existencia de este tipo de patologías. Sin lugar a dudas es la relación del tabaco y del alcohol. Aquellas personas que tienen ingestas de más de 3 a 3,5 gramos de alcohol por día desarrollan indudablemente, eso también está demostrado en varios trabajos, tienen mayor probabilidad de desarrollar patología oncológica, sobre todo en el área de la cual nosotros nos estamos refiriendo. La higiene bucal también tiene algún tipo de incidencia en esto y el mal control de la misma. Pacientes que estén inmunodeprimidos por diferentes causas, tanto sean medicamentosas como por enfermedades que así lo producen, y las deficiencias nutricionales que antes no las teníamos en cuenta, pero hoy hay trabajos que así lo demuestran, que se los voy a mostrar a continuación, porque esto resulta importante y novedoso. Y por supuesto, lo que definen como promiscuidad. La realidad que definir promiscuidad en estos tiempos es bastante complejo porque se dice que es promiscuo aquella persona que haya mantenido relaciones sexuales con más de otras dos personas en un periodo inferior a 6 meses. Así que, bueno, esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Hace algunos años atrás, cuando empezamos a hacer otorrino, la definición de la OMS eran 7 parejas sexuales por año. Hoy esto está reducido porque obviamente es notorio que favorece la cantidad de parejas sexuales, eh, o a cuanto menos parejas sexuales, mayor posibilidad de tener este tipo de patología. Cuando hablaba con anterioridad de que los déficits nutricionales también tendrían algún tipo de impacto con esto, este es un trabajo de García Closas interesante, por eso se los traemos para que lo podamos ver y que ven que el déficit de vitamina C, el déficit de vitamina E, el déficit en la ingesta de frutas y verduras favorece la existencia o la persistencia a lo largo del tiempo de la infección de VPH con la posible producción de un tumor maligno en esta área. No así el déficit de vitamina B o de carotenos o de alfa-carotenos. Entonces tengamos en cuenta que cuando tenemos un paciente con este tipo de patología, que puede verse una lesión o ya tiene una displasia, favorecer el tipo de ingesta o hasta las mismas vacunas que nosotros utilizamos en otros casos para patologías típicas de nuestra especialidad, que lo podemos utilizar porque disminuiría la incidencia, la persistencia de la enfermedad. En relación a cuáles son las manifestaciones que podemos encontrar, bueno, son esas lesiones que aparecen en la lengua, en la base de la lengua, en los carrillos, en la mucosa yugal, en las amígdalas, sin lugar a dudas, y en los pilares, y muy cerca de la úvula, que aparecen de tipo vegetante, hay veces colgantes como si fuesen un badajo de campana, que tienen una versión muy parecida a lo que es
la mucosa del área de la orofaringe, pero que tiene algún aspecto algo más verrucoso y puede distinguirse en algunos casos fácilmente y en otros casos con mayor dificultades. Otras veces se ven como lesiones blanquecinas, como placas superpuestas sobre las mismas mucosas. Y que estas, las que tienen la forma de leucoplasia, tienen de alguna manera algún potencial maligno más importante. Y después ya las que se ven como lesiones vegetantes o ulceradas, que ya se constituyen en carcinomas malignos, entonces es lo que demuestra y lo que ahora vamos a empezar a ver. Estas son algunas lesiones de pacientes que nosotros hemos tenido en el servicio, en la punta de la lengua, y van a ver que la lengua también pierde sus características particulares, que está saburral, más blanquecina, que aumentan los surcos o que pueden haber lo que se llama la lengua en cepillo. También después vemos en la imagen de la izquierda lo que yo les mencionaba con anterioridad, que es una de las más frecuentes, que aparece la lesión como si fuese en badajo de campana o en el pilar, sostenido en el pilar anterior o posterior, o que también las podemos encontrar en la misma amígdala o también en los carrillos, que a veces pareciese que fuese una lesión típicamente traumática y es un papiloma. Acá les estoy mostrando dos imágenes que son más tipo leucoplasias, con unas placas, la que vemos acá justamente, y es lo que a veces llama la atención, ¿no? Porque a este paciente le están haciendo, le están poniendo los pernos para hacer los implantes y justamente en uno de ellos encontramos una lesión que está relacionada con el BPH. Después tenemos una lesión bastante más importante en el borde libre, casi más cercana al trígono retromolar. Eso es un lugar donde nunca debemos dejar de buscar y siempre tenemos que explorar con mucha especificidad, porque allí también se asientan gran cantidad de las lesiones de este tipo, tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los métodos diagnósticos y un poco lo que se refería a la colega en la anterior charla, daba cuenta de cuáles son los métodos que vamos a utilizar. Lechner en su trabajo sobre BPH y cáncer de orofaringe habla de diferentes tipos de metodologías que utilizamos, sobre todo lo que es la biopsia y la citología. Sin lugar a dudas, hacer PCR es mandatorio, hacer la genotipificación es obligatoria para nosotros porque sabemos cuál va a ser no solamente el diagnóstico de ese paciente, sino el pronóstico y el tratamiento que le hemos de dar. Y allí veremos cómo se ve en la imagen que nos han prestado nuestros compañeros del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Pirovano, los coliocitos que se tiñen de diferente manera y donde hay claramente un aumento del núcleo de nucleolo a expensas de esta disrupción que hace de la citoarquitectura del epitelio por la expresión de las enzimas y de la E7 en particular. Este es un paper que traigo en relación particularmente a lo que son las técnicas de identificación PCR versus hibridación. Nosotros tenemos más a mano PCR y acá da cuenta que la sensibilidad es mucho más alta en relación a lo que es la hibridación y se contrapone la especificidad que es más alta en la hibridación que en el PCR. Pero nosotros contamos particularmente, por lo menos en la red de Cava, con la utilización de PCR, particularmente con la posible identificación de los mismos en referencia a esto. Em, Vamos a hablar de cómo se toman las muestras. Las muestras, como recién decía la doctora, se pueden hacer con citología oral exfoliativa también, como lo mostraba ella. Los enjuagues vocales tienen, la verdad, menor sensibilidad y especificidad. La biopsia, sin lugar a dudas, es el gol estándar para este tipo de lesiones, siempre y cuando y teniendo en cuenta que resulta fundamental dar un área
¿cómo se llama? De hacerlo con amplitud para no pasar por la lesión y dejar un resto de lesión sin lugar a dudas en este tipo de patologías. Acá este es un video que les traemos donde se ve una lesión típicamente en el medio y donde se hace aparte del cepillado. Tranquilamente luego de eso se puede hacer la extracción de la lesión con los márgenes correspondientes. Habitualmente son de fácil detección y es importante también que nuestros colegas de otras especialidades como ginecología, urología, coloprocto, los mismos odontólogos o los estomatólogos también tenemos en conexión para tratar este tipo de pacientes. Como yo bien les dije al principio y como uno de los objetivos de nuestro encuentro es, sin lugar a dudas, la infección por el virus del papiloma humano es ya, sin lugar a dudas, un problema de la salud pública. No es una enunciación, ya no es una duda eh, para nada, porque obviamente por la incidencia que tiene, y acá vamos a poder ver en estas imágenes, por ejemplo, la lesión en la amígdala. Ya estas lesiones en las amígdalas ya tienen otro tipo de tratamiento, de identificación, y obviamente el pronóstico suele no ser mejor. Em, Pueden verse acompañadas de lesiones en otras partes de la anatomía, sí, sin lugar a dudas, no son los mismos genotipos, no tienen la misma expresión que las genitales, tanto sean en vulva, en cuello de útero, en pene o en la región anoorificial. Son otro tipo de genotipos y no son siempre las mismas las que se expresan. Hoy muchas de las personas saben de lo que es el virus del papiloma humano por la vacunación, y a partir del 2006 empezó la vacunación en nuestro país, que hoy es obligatoria, y específicamente empezó a las niñas a partir de los 11 años, teniendo en cuenta que era una edad donde eh, es importante que no hayan tenido relaciones sexuales para que tenga una mejor incidencia o prevalencia en detener lo que es cualquier infección o infección cruzada por el HPV. Después de entre 5 o 6 años empezaron a vacunar a los varones, y hoy es obligatorio y está dentro del calendario, y se los voy a mostrar a continuación. Contamos en estos momentos, en lo que se refiere a la prevención primaria, con varios tipos de vacunas, la bivalente y la tetravalente. La que se está usando es la tetravalente. Por supuesto, hay un número de la población que por diferentes cuestiones no se ha vacunado. Esto tiene que ver porque, bueno, no están de acuerdo con la utilización de la vacunación, pero acá existe lo que es el efecto rebaño. Se dice con aproximadamente el 60%. Bueno, acá está mostrando que con 4 años de vacunación, el 93% de las personas vacunadas en relación a las que no fueron vacunadas, hubo una disminución de lo que son las lesiones por HPV, sobre todo en la parte ginecológica. Así que esto resulta sumamente importante, y el efecto rebaño que produce epidemiológicamente la utilización de vacunas es asombroso y es importante. Acá les traigo el calendario de vacunación que en estos momentos da el Ministerio de Salud de la Nación, con la obligatoriedad de una dosis de la vacunación. Y también me parece importante dar cuenta que aquellos niños y niñas que no se han vacunado a través de la instalación de las mismas a partir del 2013 y hasta los 20 años, pueden darse dos dosis, y en aquellas personas que están inmunocomprometidas también lo están haciendo.
Nosotros hemos tenido en relación a lo que esto se refiere varias interacciones con el servicio de medicina preventiva de nuestro hospital en referencia a tener pacientes con lesiones relacionadas con HPV y en la mayoría de los casos y no siendo vacunados, eh, logramos que puedan sí serlo porque lo que se evita o disminuye es las posibles reinfecciones y que todavía esto puede agravar cualquiera de los síntomas o cualquiera de las lesiones que nosotros encontramos. Se dice que a partir de los 46 años esto disminuye drásticamente y antes de los 46 años podría tener algún tipo de incidencia todavía mayor a lo que tenemos. En referencia a lo que es la prevención, a nosotros nos ha dado mucho resultado la realización con otros servicios de campañas de BPH y lo hacemos una vez o dos veces al año, particularmente lo hacemos en el mes de septiembre, a pesar que el día del papiloma es el 4 de marzo, y ahí hacemos campañas abiertas a quienes desean hacer las revisaciones correspondientes con los servicios de ginecología, de urología, de coloprocto y el servicio de otorrinolaringología. Les damos un pasaporte a los pacientes y pasan por todos estos servicios, teniendo en cuenta también que nosotros tenemos un servicio de diversidad, cual tratamos pacientes para lo que fuese reasignación de sexo o para acompañando a las hormonizaciones o hasta la feminización de la voz, en nuestro caso, en nuestro servicio, y vemos que la incidencia del virus del VPH en este tipo de población es todavía mucho más alta que el resto de la población en general. Estamos preparando un trabajo en relación a eso. En lo que se refiere a la prevención secundaria, cuando ya hay lesiones y antes que aparezca la lesión neoplásica, la determinación y el seguimiento es absolutamente necesario y ahí está la interacción con el resto de los servicios y esto es lo que se llama el cribado. En aquellos pacientes donde ya se detectaron lesiones, es importante hacer las citologías y las determinaciones de cuáles son los genotipos que los producen y hacer las citologías correspondientes sin lugar a dudas. En relación a lo que se refiere a la prevención terciaria, cuando ya hemos encontrado algún tipo de lesión, producida por BPH, aunque sea una lesión verrucosa, sin la instalación de un carcinoma. Las recurrencias son importantes y son importantes en los primeros 2 años o posteriores al tratamiento, así que revisar esto, revisar sobre todo la amígdala, que no siempre es de muy fácil visualización en toda su extensión o en toda su circunferencia, así que tengan en cuenta esto, porque en los trabajos demuestra que es el asiento de la mayor cantidad de patología. Y como bien les dije en el principio de nuestra charla, la infección por el VPH, la persistencia de esta infección, la existencia de esas lesiones premalignas, cómo se hace el seguimiento cuando hay una prevención secundaria, en nuestro caso a través de lo que es las endoscopías, las revisaciones, las citologías y ver si podemos hacer y conseguir la serología para ver el pH resulta importante y instalada la enfermedad, ver que estos tumores realmente estén relacionados con el virus y que puede haber también tumores sincrónicos. Hemos tenido, por ejemplo, un paciente con un tumor de orofaringe relacionado al VPH y en estos momentos tenemos un diagnóstico también de la patología en seno piriforme. Así que tengamos en cuenta esto porque en menos de 2 años ha
expresado dos tipos de tumores, dos carcinomas en dos localizaciones correspondientes a cabeza y cuello. En relación al tratamiento de las lesiones pequeñas, tricloroacético y podofilina, esto lo utilizan más nuestros colegas ginecólogos, interferón y el miquimod también en las lesiones en las verrugas, que son más bien las ginecológicas, urológicas o anoorificiales. Y en nuestros casos en particulares vamos por las resecciones, somos en eso un poco más cruentos. La realidad es que los diferentes métodos que podemos utilizar son los que pueden verse acá: láser, quirocirugía. Nosotros vamos por la decisión quirúrgica con bisturí, que tenemos buenos resultados y obviamente estamos con mucha seguridad viendo lo que estamos haciendo. Miren este paciente con lesiones verrucosas más que floridas en todo lo que es la lengua y todo lo que es la cavidad en la boca. Esto me parece que llegar a este extremo es tremendo, sin lugar a dudas, y se están haciendo las resecciones a bisturí frío y la realidad, llegar a esto es terrible. De parte del paciente y de parte del cirujano. Me parece que llega a extremos que nunca, nunca debiésemos alcanzar. Y esto también tiene que dar cuenta de educar a nuestros colegas médicos de familia, clínicos o que son la primera barrera, o médicos de guardia que son la primera barrera que puedan recibir un paciente con este tipo de patologías, y que no lleguen tan tarde a nosotros, porque como verán, no solamente es la lengua, sino todo lo que es labios, mucosa yugal, y hasta se ve en la parte posterior la existencia de este tipo de lesiones. Realmente resulta asombroso, pero en muchas de las cuestiones resulta cierto. Acá les traigo, y ya para ir finalizando, el tipo de lesiones que potencialmente son malignas, como ya dijimos en un momento: esas queratosis, los líquenes que hay veces no se pueden diagnosticar, las glositis que son de enfermedades de transmisión sexual también, como la sífilis, y algunas lesiones también producidas por la gonorrea, y hasta las candidiasis crónicas favorecen la existencia, perdón, de este tipo de patología. Y ante la posible sospecha de una lesión, sin lugar a dudas, hay que hacer la resección, la histología, el estudio anatomopatológico, hay que hacer el seguimiento a los 3 meses y después explicarle a los pacientes, contarles de qué se trata este tipo de patología, dar cuenta que tienen que dar aviso a sus parejas sexuales de este tipo de diagnóstico, para que también puedan tener una revisión y para que tengan un seguimiento también de sí mismos. A continuación les voy a mostrar algo. El año pasado, en ocasión de la Academia Americana de Otorrinolaringología, en una de las charlas, que me resultó muy importante, impactante básicamente, da cuenta de las diferentes, desde los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. Entiendo que la mayoría de los aquí presentes, yo ya soy más generación X, pero los aquí presentes en general millennials o algunos ya generación Z, dan cuenta, en relación a su actividad sexual, que no se reconocen como heterosexuales. ¿Y por qué y doy mención a esto en referencia a este tipo de patología? Porque es muy importante que en el consultorio sea un área armoniosa, respetuosa y segura. Entonces, los quiero invitar a todos a hacer preguntas abiertas, a no ser prejuiciosos,
hablar de parejas y hablar de las relaciones sexuales y qué tipo de relaciones sexuales tiene cualquiera de las personas o cualquiera de los pacientes que llegan a consultarnos. También hacerlo con nuestros colegas y tengan en cuenta esto, que las generaciones de los más chicos, más de casi el 30% no se reconoce heterosexual y el tipo de relación sexual es variable y puede tomar diferentes tipos de maneras de expresión, por supuesto. Este es un estudio, sí, realizado en Argentina y en América Latina y del Caribe, que muestra un poco lo visto en la Academia Americana el año pasado en relación a la población tanto cis como trans y a la posible expresión y frecuencia de lo que significan las enfermedades de transmisión sexual, que es mucho más alta y por eso se está viendo un alto índice de carcinomas de orofaringe producidos y relacionados directamente con el HPV. Una pregunta que debiese hacer, lástima que no puedo verlos a todos, es muchos sabemos cómo colocar un profiláctico y muchos saben cómo colocárselo, pero me gustaría saber cuántos de todos los que estamos aquí sabemos cómo hacer un campo de látex. Dejo esa pregunta y si alguna vez la hemos usado, porque estoy segura que la utilización del profiláctico sí, por supuesto, es mucho más habitual de lo que es la utilización de un campo de látex y un campo de látex es imprescindible para tener una relación sexual oral cuidada y que de esta manera puede evitar la transmisión del virus, no solamente del VPH, sino de la alta incidencia que se está viendo en estos momentos, tanto de sífilis como de gonorrea, y no en los primeros estadios, sino en estadios más avanzados. En relación a las conclusiones, por supuesto, ante la evidencia de la existencia de verrugas en las áreas genitales, es imprescindible ir al rescate o a visualizar lo que es la orofaringe y la laringe también, ver si hay algún tipo de lesión de aspecto leucoplásico o vegetante. Es cada vez más importante el encuentro de estas lesiones, es más en varones que en mujeres. Las técnicas de análisis, las que nosotros estamos utilizando, sin lugar a dudas, es el PCR y la genotipificación para ver cuál es el tratamiento y el pronóstico de este paciente. Y más allá de que nosotros estamos utilizando biopsias y técnicas más invasivas, realmente nos resulta efectivo y económico. Y por supuesto, la prevención en estadios tempranos, los tamizajes, los cribajes resultan fundamentales y los seguimientos y la educación del paciente también. Así que aquí está, les dejo el QR, todos los estudios y los papers de los cuales utilicé, las referencias para este encuentro. Agradecerles normalmente. Dejo mi mail aquí para cualquiera que quiera comunicarse.